¿qué hacemos dos cardiólogas hablando de obesidad, microbiota y metabolismo? Bueno, muchos pacientes nos preguntan esto y en realidad, como cardiólogas históricas, en el 2019 surge una medicación muy importante, los agonistas GLP-1 para descenso de peso, y nos ponen en jaque a la cardiología. ¿Por qué? Porque demuestran, como hace mucho tiempo no pasaba, que los pacientes se infartaban menos, tenían menos ACV y había menos muerte de causa cardiovascular. Entonces, eso nos hizo involucrarnos en estas medicaciones, en que los pacientes bajen de peso y con eso haya más impacto en el metabolismo. Perfecto, y acá te agrego que también nos tuvimos que ayornar con el tema de la microbiota, que sí, nosotros famosa microbiota. En nuestra época era la flora intestinal y hoy tan importante porque justamente los agonistas GLP-1, que son estas famosas medicaciones que usamos para el descenso de peso, ¿de dónde provienen? De las paredes del intestino. Así que Exacto. Es tan importante el rol, que después vamos a seguir hablando, que hoy también hablamos de el eje, microbiota, corazón y bueno, y ahí también metemos a la obesidad, como dijiste recién. Algo que los pacientes siempre nos preguntan es, aunque me sienta bien, ¿me puede estar pasando algo? ¿Tengo algún factor que puede estar enfermando mi corazón? Bueno, decimos que muchas veces el corazón actúa durante mucho tiempo hasta que debuta con un infarto, con una angina de pecho. ¿Por qué? Porque el corazón puede no darte ningún síntoma, pero nosotros estar descuidándolo. ¿Y de qué manera? La prevención, ¿no? Exactamente. Ocuparnos antes de que se enferme. Exactamente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de eso? Es cuidarle nuestra alimentación, hacer ejercicio, descansar bien. El sueño. Exactamente. El estrés. El manejo del tratar de meditar, movernos. Y bueno, y obviamente hacer los chequeos para detectar a tiempo que no estemos hipertensos, porque la hipertensión después hablaremos que es silenciosa, ver si tenemos diabetes, etc. ¿Y cómo influye el peso? En realidad, muchos de nuestros pacientes vienen y nos dicen, quiero bajar de peso. En realidad, o sea, ¿el peso en sí es un valor o qué engloba, qué incluye, qué afecta? Bueno, en realidad, hoy todo el mundo viene y generalmente somos las mujeres que llegamos y decimos, doctora, quiero bajar de peso, quiero cuidar mi corazón. No dicen, me quiero infartar menos o quiero tener menos ACV. No. Quieren bajar de peso. Sí. Y bueno, y justamente tenemos que saber, primero que hoy sacamos el foco de la balanza, Total. Porque lo que importa no es tanto el peso, sino cuánto de ese peso es grasa y cuánto es músculo. Porque cuando hay más grasa que músculo, hay más inflamación. Y ahí es cuando la obesidad y el sobrepeso se relacionan con el corazón. Porque al haber más inflamación con esa grasa, tenemos más riesgo de tener eventos cardiovasculares, hipertensión arterial, prediabetes o diabetes. Todo ese tejido acumulado es muy inflamatorio. Entonces eso afecta, hay más de 250 enfermedades que produce la obesidad y ese tejido inflamatorio que genera muchas sustancias que generan, aparte de hipertensión, diabetes, colesterol alto, enfermedades, depresión, ese peso aumentado, mucha carga articular que no nos permite movernos. Entonces entramos como en un círculo negativo, ¿no? Exactamente. Y yo te iba a preguntar justamente qué datos miramos nosotros como cardiólogas cuando vamos a evaluar el riesgo real de una persona. Bueno, yo siempre lo que digo es, hoy en día hay muchas redes, entonces hay mucha información y hay mucha desinformación. Esta medicación, todos los GLP-1, esta medicación para descenso de peso que nos ayuda tanto en lo cardiovascular, se habla en los bares, en los cumpleaños, viene la amiga que te dije bajé 20 kilos en un mes. Entonces es muy importante el seguimiento con un médico, que encarar el tratamiento. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, el peso solo no es lo importante, sino es adquirir hábitos, buenos hábitos. Y la medicación lo que nos ayuda es a transitar ese camino de una mejor manera, ¿sí? O sea, nos permite adquirir hábitos mejores alimentarios, mejores hábitos respecto a la actividad física, entonces con una mente más calma,
¿sí? Con más saciedad, con una calma mental que nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, Perfecto. es muy importante que vayan a la consulta, que el médico los evalúe, que haga un interrogatorio, antecedentes familiares de obesidad, si es una persona que viene haciendo dietas crónicamente toda su vida, la dieta de la luna, de la sopa, vieron que hay muchas distintos tipos de dietas que generalmente eran muy restrictivas, entonces es muy frustrante para los pacientes, muchas veces me dicen, probé de todo y no me funcionó. Bueno, un poco para redondear esto y para aportar también desde lo que yo hago y veo y evalúo en mis pacientes, yo siempre veo, primero obviamente su historia familiar. Cuando ese paciente llega y me dice, doctora, no quiero que me pase lo que le pasó a mi madre, lo que le pasó a mi padre, que le amputaron una pierna a los 45 años porque tenía sobrepeso, porque fumaba. La historia del paciente, ¿no? La historia familiar, la historia personal del paciente, su vínculo con la comida que vos recién mencionabas, o historia de sobrepeso o trastornos de alimentación o malos Otras vínculos. Cosas que es importante, que siempre pregunto es con quién vive, quién prepara la comida, quién hace las compras en casa, ¿no? Como que quién elige los alimentos, porque en definitiva la mesa familiar la plantea el que llena la heladera y la alacena, ¿no? Bueno, y después, estamos mezclando, estamos haciendo acá un ping-pong, le estamos tirando datos, ¿no? Sí. Y después yo les voy a hablar de algo muy interesante que Sol sabe que me encanta, que es el set point, que después le voy a decir lo que es. En el próximo bloque. En el próximo bloque. Pero bueno, bien, cómo hay cosas que se van construyendo desde la infancia y desde la adolescencia. O sea que nosotros, porque después hay una pregunta que dice, ¿a qué edad te empezás a hacer los chequeos? Sí. ¿A qué edad empezás a cuidar tu corazón? Y el corazón se empieza a cuidar desde la infancia y desde la adolescencia. Totalmente. Y ahí, como padres de chicas adolescentes, yo me preocupo por, de alguna manera, mostrarles qué significa la alimentación, qué importancia tiene el ejercicio. No, incluso como modelo los padres hacia los hijos, ¿no? O sea, cómo uno tiene que desde el ejemplo, o sea, plantear una alimentación saludable para transmitir eso. Así como hablamos de la obesidad y la genética o la epigenética, también hay factores de riesgo como el colesterol, por ejemplo. Puede haber un colesterol normal y la persona igual tener riesgo cardiovascular. Por supuesto, porque no solamente, y ahí les voy a tirar un concepto que no quiero olvidarme, no solamente miramos, como les dije recién, el colesterol, miramos los antecedentes familiares, miramos si ese paciente fuma, si tiene diabetes, si es sedentario, si duerme, si está estresado, si trabaja de noche y duerme de día, un montón de cosas que van más allá del colesterol. Y ahora les voy a decir un dato que está de moda y que me preguntan todos mis pacientes, la lipoproteína A. Muy interesante. Es el gold standard ahora. Ahora, ¿qué es la lipoproteína A? Los pacientes llaman y dicen, doctora, por favor, atiéndame, que me salió una cosa rara que nunca me había pedido, me estoy por infartar. Bueno, la lipoproteína A se empezó a dosar de alguna manera, ya se conocía, pero una vez al año está indicado hacerlo, desde hace más o menos 1 o 2 años, y es una partícula de colesterol parecida a la LDL, que es el colesterol malo, pero con mucho mayor poder agresivo sobre las arterias. Un factor de riesgo independiente. Exactamente. ¿No? ¿Y hay tratamiento para la lipoproteína ahora? Lamentablemente, todavía aunque los pacientes se frustren, no depende de la dieta, no depende de la alimentación, no depende del ejercicio, del estrés. Está en tu ADN. Está en tu ADN, por eso si tenés una lipoproteína A elevada, tenés que dosar a tus familiares directos. Sí. Y bueno, sí, está viniendo una medicación para tratar la lipoproteína A, hay pero esperanza. aún lo tenemos como un factor de riesgo que puede aumentar o incrementar tu riesgo cardiovascular, y eso hace que si la tenés alta, tengas que controlar el resto de las variables que aumentan. Quizás los trabajos hasta ahora lo que dicen es que la lipoproteína, o sea, es un factor de riesgo independiente, todavía no hay tratamiento, sí hay trabajos en curso que probablemente a fin de año o a principios del año que viene salga alguna medicación,
pero en el mientras tanto tenemos que ser más agresivos en el control del resto de los factores para disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Y esto qué significa? Para tener menos, infartarse menos y tener menos ACV. Perfecto. Y hablando un poco de los riesgos, ¿qué nos dice la cintura que no nos dice la balanza? Porque me ganaste. Me ganaste de Gran antemano tema. porque te iba a hacer una pregunta yo. Bueno, es re interesante porque todo el mundo se obsesiona con el peso, El número. con el número en la balanza. Y hoy sabemos que el peso no discrimina entre lo que realmente nos importa, cuánto esa persona tiene de grasa y cuánto esa persona tiene de músculo. Porque el objetivo que hoy tenemos es reducir la grasa para bajar la inflamación. Exacto. Y aumentar el músculo, que después más adelante le voy a explicar por qué, para estar metabólicamente más protegidos y poder vivir con mayor calidad de vida, más cantidad de años. Y ahora no me ganes de antemano que tengo una pregunta para vos. Ahora ¿La presión alta, Sol, siempre da síntomas o puede pasar desapercibida? No. Bueno, hay muchos pacientes que con presiones muy elevadas, o sea, la presión normal en líneas generales hasta 14,9, por encima de esos valores lo consideramos hipertensión arterial, salvo que el paciente sea diabético y los valores son menores. Pero hay pacientes que tienen 17 de presión y no tienen ningún síntoma, cosa que es peor porque no tienen alerta, y hay pacientes que tienen una hipertensión muy leve y son muy sintomáticos. Les duele la cabeza, ven como lucecitas de colores, tienen realmente un malestar. Así que es muy importante, por eso, la prevención. Los controles, aunque uno se sienta bien, controlarse la presión, controlarse el colesterol, o sea, ir al médico, tomarse, que le midan el índice de cintura, o sea, todos los parámetros que en la consulta son fundamentales, que nos van a, con distintos valores, nos van a estratificar el riesgo de nuestro paciente, ¿no? Le van a poner como un número y con eso tenemos que trabajar para disminuir el riesgo y controlar esos factores. Algo que me gustaría aclarar, que me pasa siempre en el consultorio, viene el paciente y me dice, no puede ser que tenga la presión alta, doctora. Sí. No tengo síntomas, siempre fui de presión baja toda mi vida, 100, 60. ¿Cómo puede ser que hoy, comiendo bien, haciendo ejercicio, descansando bien, sea hipertenso? Bueno, esto es para demostrarle un poco que tanto el colesterol como la presión, como la obesidad, no dependen solamente de una cuestión de voluntad, sino que hay muchas variables genéticas y biológicas que nosotros no podemos manejar. Y eso a veces produce en el paciente cierto alivio, porque se sienten como impotentes, frustrados, culpables de no poder controlar eso. Hay mucho también estigma, ¿no? Con la obesidad, con el decir no bajás porque no podés, porque no querés, porque no le pones voluntad, y está demostrado que ya no es así, ¿no? Ya se considera, y esto es importante decirlo, la obesidad como una enfermedad crónica, ¿no? Como una de las tantas que conocemos, es una enfermedad. Entonces es importante encararlo desde ese lugar y empatizar, ¿no? Con los pacientes, acompañarlos. Y me gusta mucho solo lo que vos decís, esto de la voluntad, que hoy está muy de moda hablarlo con la obesidad particularmente, pero en el resto de las enfermedades cardiovasculares se puede aplicar el mismo concepto. O sea, saber y no obsesionarnos con el tema de los hábitos, restringirnos con la alimentación, matarnos haciendo ejercicio pensando en que vamos a cambiar esa genética o esa biología, porque eso estresa y compromete más nuestra salud. Sí, creo que esto que decís es interesante, el tema de lo restrictivo. Si uno habla de dietas, siempre es restrictivo. Es como que hay algo que no podés, ¿no? Que no podés comer, que no podés hacer. Bueno, en realidad la idea es poder comer en cantidades adecuadas, por ejemplo, saber la frecuencia, ¿no? No hacer cosas tan restrictivas que no vamos a poder sostener en el tiempo. Me parece que eso es importante conversarlo con los pacientes porque les da una sensación como que puede ser más llevadero, que puede adquirirse ese hábito, ¿no? Con el tiempo. Bueno, y después ahí va a estar el famoso set point que dije recién. Sí. Decime qué es el set point del peso corporal. Bueno, no, esperen, yo tenía una más para vos. Pero no, ya la contestamos en realidad. Sí. Bueno, les voy a contar lo que es el set point, tanto que me insisten. Nosotros nacemos, desde el momento en que nacemos,
tenemos un termostato en el cerebro que se termina de generar o de ponerse como un número en concreto durante los primeros años de vida, infancia y adolescencia. Es un termostato que dice, bueno, a ver, Sol, tu peso va a ser de 65 kilos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo, todo lo que va a hacer tu cuerpo es para mantener tu peso en ese termostato de 65. Exacto. Entonces, bueno, tenemos entonces ahí un punto muy importante. Si yo quiero trabajar, o mejor dicho, hacer una dieta restrictiva para bajar de peso, ¿qué me va a pasar? Mi cuerpo va a estar diciendo, basta, Caro, no me tortures, mi peso tiene que ser de 65, ¿por qué me querés llevar Se siente como amenazado, ¿no? Se siente como amenazado. El cerebro lo lee de esa manera. Exactamente. Entonces, ¿qué hace ante una dieta restrictiva? Empieza a ahorrar comida. Energía. Y te dice, Caro, come más o aprovecha que ahora está este picnic que han preparado, esto que han preparado y me como todo. También empieza a trabajar en modo ahorro. Exacto. Empieza a bajar el gasto energético basal para mantener ese punto, ese set point o peso. Pero, ahora les voy a decir algo, no se frustren, porque no es que necesariamente... Lo podemos hackear. ¿Y cómo lo podemos hackear? Nosotros podemos mantener durante cierto tiempo un peso más bajo haciendo algún tratamiento, que sea un tratamiento guiado por un médico, un tratamiento en donde generando músculo pueda ayudar a mantener ese peso, manteniendo una alimentación equilibrada y correcta, usando las nuevas medicaciones, y puedo lograr que mi cerebro transforme o de alguna manera modifique ese set point famoso. Sí, yo creo que es muy interesante esto de cómo bajar de peso también, ¿no? Que en general la gente viene con mucha ansiedad, todos hoy en día, que quieren bajar 10 kilos en un mes. Entonces, que la clave es ir haciendo un descenso progresivo, no tan brusco, porque eso también trae una reganancia, más probablemente. Es como que hay que ir acostumbrando al cerebro, como decías vos, a ese descenso escalonado, ¿no? Y que también a veces hay periodos de estabilidad y no quiere decir que después no se pueda seguir descendiendo. Pero bueno, es ir trabajando con esta información que trae el cerebro que de a poco la vamos modificando. Exactamente. Y justamente tengo acá una pregunta para vos que se relaciona. ¿Qué debe acompañar siempre a la medicación para que el descenso de peso sea saludable para el corazón? Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que les presento esta situación. Es como, el tratamiento es como una mesa que tiene 4 patas. Cada pata es importante para que se sostenga esa mesa y todas en igual medida de importancia. La medicación es una que gracias a Dios hoy tenemos, y a la ciencia en realidad, información científica segura de esta medicación que nos ayuda a aumentar la saciedad, ¿no? a tener un vaciamiento del estómago más enlentecido. Entonces nos permite tener esa calma, ese ruido mental respecto a la comida más adormecido. Otra de las cosas es la actividad física, que todavía no entramos en esto, pero fundamental el movimiento. El cuerpo es como una fábrica que hay que activar todos los días, prender las luces, las computadoras, como si ustedes entran al trabajo y ponen en actividad la fábrica. Bueno, el cuerpo es lo mismo, hay que ponerlo en la actividad, hay que moverse. Y esto no implica ir al gimnasio 3 veces por semana. Cada uno tiene que buscar su actividad lúdica, la que le guste, bailar, ir al gimnasio, caminar, correr, andar en bici, lo que cada uno encuentre, pero activar el metabolismo. Lo recomendado habitualmente son 150 minutos semanales de actividad. No te me adelantes, Sol, no. Por favor, esperá, estás muy acelerada hoy. El estar acelerado y no tomarse una pausa hace mal al corazón. Vamos a un corte, entonces. Vamos a un corte, no. Iba a agregarte una cosa. Dijimos, ¿qué debe acompañar siempre a la medicación? Y un médico como vos, como yo. Total, no. Digo, como para cerrar un poco la actividad física, un plan de alimentación. Me gusta decir un plan de alimentación y no una dieta, porque tiene
otra información. Y otra de las cosas que para mí la cuarta pata que es fundamental es el manejo emocional respecto a la comida, ¿no? Porque nosotros no comemos porque tenemos hambre solamente, comemos porque tenemos ansiedad, porque estamos aburridos, porque tuvimos un día difícil y queremos como gratificarnos, ¿no? Con el helado o con la pizza, decís, bueno, hoy me merezco esto. Y en realidad es algo a muy corto plazo, es un placer a corto plazo que sabemos que después a largo plazo afecta a nuestra salud. Entonces, tener en cuenta que la medicación es una de las patas y que cuando nosotros, los pacientes vienen al consultorio, les aclaramos eso para que tengan en cuenta que no es magia, ¿no? Exactamente. No es una varita mágica la medicación. Las lapiceras o las inyecciones, como la gente lo llama, no son varitas mágicas, sino que tienen que ir acompañadas de todo un sistema y un control médico. Perfecto. Y esto que vos decías, todas esas patas de la mesa y dentro de ese sostén está el acompañamiento, obviamente, de un profesional, de un nutricionista, de un psicólogo también, porque muchas veces, ¿qué pasa? Vienen personas con mucha ansiedad, con muchas expectativas a corto plazo. Exacto. Entonces, y obviamente en el medio por ahí se encuentran o se topan con alguien que no los sabe acompañar y hacen un mal uso de la medicación. ¿Y esto qué puede representar para el paciente? Primero, que pruebe la medicación y le haga mal, porque vos hablaste esto del vaciamiento gástrico. Si uno empieza a usar la medicación en dosis rápidas y la sube rápidamente, puede ocasionar náuseas, vómitos, alteraciones a nivel gastrointestinales como puede ser diarrea, y llevar a ese paciente a decir esta medicación no sirve. No funcionó. No funciona, o esa medicación es peligrosa porque yo vi que a mi primo le hizo tal cosa. Entonces, esto de saber que la medicación tiene efectos colaterales cuando primero no estamos bien asesorados, subimos la dosis rápidamente y no está acompañado una buena dieta, de ¿no? una buena alimentación. Si comemos grasas, fritos, ultraprocesados, exactamente. Claro. La posibilidad de estos síntomas gastrointestinales se incrementa, aumenta. Bien. ¿Y cómo indicaríamos una medicación para la obesidad? ¿Cómo sería la titulación? ¿Qué formas de presentación tenemos hoy en día? Bueno, primero las razones por las cuales uno indicaría la medicación es en pacientes obviamente que tienen obesidad. ¿Y qué es un paciente qué es un paciente que convive con obesidad? Una persona que tiene primero un índice de masa corporal, que esto después lo vamos a charlar, más de 30. El índice de masa corporal se calcula por el peso y la altura. Ya hablamos de un índice de masa corporal mayor de 30 porque es la probabilidad con ese índice de masa corporal que haya obesidad, adiposopatía, es decir, aumento del tejido graso con inflamación, es alta. Después se le indicamos a pacientes que por ahí tienen un índice de masa corporal más bajo o un peso más bajo, pero tienen, por ejemplo, una cintura a nivel abdominal, que en la mujer es mayor de 88, en el hombre mayor de 102, indican que hay acumulación de grasa a nivel de los órganos abdominales. Grasa en el hígado, grasa en el páncreas, grasa en el intestino. El corazón. O una persona que tiene, por ejemplo, un sobrepeso, un índice de masa corporal, se habla, porque obviamente hay guías que hablan de indicaciones o pautas para indicarlo, mayor de 25 con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, prediabetes. Entonces ahí más o menos vamos armando la población de personas a las cuales le indicaríamos esta medicación. Pero aparte, sabemos hoy que la medicación se usa para la diabetes y se usa en pacientes que no tienen diabetes y que han tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un infarto, porque estas medicaciones vinieron a revolucionar el mundo de la cardiología porque bajan el riesgo de eventos vasculares. Claro, eso creo que es importantísimo, por eso también de vuelta estamos acá, ¿no? Hablando de las cardiólogas de obesidad y microbiota. Y recién... y otra cosa que para aclarar un poco, que revolucionaron la cardiología
y van a seguir revolucionando un montón de enfermedades, ¿no? Porque se usa también se vio que disminuyen en trabajos más chicos, todavía están en estudio, para el Alzheimer, para todo tipo de adicciones a drogas, al cigarrillo, al alcohol. Los pacientes consumen menos todo. Actúa a nivel del sistema nervioso central en esos centros de la adicción. Eso es muy importante. Y otra cosa es que hay distintas formas de presentación, que quizás eso también está bueno. El inicio de la medicación surgió, o los primeros estudios, para pacientes diabéticos. Entonces todos los pacientes preguntan en el consultorio, ¿pero esto no es para diabéticos? ¿No me va a dejar diabético usar esta medicación? Claro, entonces aclarar un poco eso, que también hay estudios que, como funcionaba tan bien para los pacientes diabéticos y con sobrepeso, se estudió en pacientes sin diabetes y con sobrepeso. Y el impacto fue igual de importante, ¿no? En la salud cardiovascular y en el descenso de peso. Bueno, por eso la traje a Sol, porque aclara todo lo que yo no termino de aclarar. Pero bueno, iba a decir algo, pero me olvidé. Bueno. No, me acordé. Un datazo. Esto es algo que va a impactar, ya está impactando en realidad, y que hay estudios recientes que hablan que los famosos fármacos para el descenso de peso, que se llaman GLP-1, que es un análogo de esta, así se llama, de la molécula que libera el intestino, y los GLP-1 duales, porque son todos transmisores que van del intestino al cerebro a calmar el hambre y aumentar la sensación de saciedad. Se han descubierto, se están estudiando y se están viendo en pequeños estudios que van a actuar sobre la mitocondria, sobre la unidad celular energética, para mejorar la longevidad en bajas dosis. Esto no lo sabías. No lo sabías. Ya estoy con los GLP-1. Bueno, ¿y quiénes van a ser? También otra población importante que ya vamos a hablar es para las mujeres menopáusicas, clave. En el último congreso de obesidad que estuvimos en Turquía, las dos, uno de los temas fue ese. Probablemente esta medicación sea parte de las mujeres menopáusicas. Vieron que las mujeres menopáusicas les cuesta mucho bajar de peso. Dicen, doctora, yo desde que estoy menopáusica gané 2-3 kilos que es imposible bajar. Es imposible bajar. Y tengo esta panza que antes no tenía, como una distribución más transversal de la grasa. Bueno, probablemente los GLP-1 en algún momento sean una medicación que se utilice en forma crónica también en estas pacientes. Sol, y acá es importante decir que obviamente las mujeres se nos acercan, tenemos muchas pacientes perimenopáusicas o menopáusicas que vienen y nos dicen, quiero bajar de peso. ¿Por qué? Porque tengo toda la grasa en el abdomen. Y bueno, un poco explicar esto, ¿no? Sí. Cuando la mujer entra en perimenopausia, menopausia, bajan los estrógenos. Sí. Y eso implica que hay una disminución del gasto energético basal, por eso ganamos un poco más de peso. Hay una mayor tendencia a disminuir la cantidad de ejercicio. Hay una pérdida de masa muscular, por eso es importantísimo empezar a trabajar la masa muscular, porque es un órgano metabólicamente activo que utiliza la glucosa como combustible. Y especialmente la grasa que antes se acumulaba en las caderas y en la cola, ahora se empieza a acumular en la panza, y eso implica un mayor riesgo cardiovascular para estas mujeres que por ahí no lo saben. Y aparte nos protegían los estrógenos y ahora que están bajos no nos protegen. Entonces es como que entramos en todo un sistema de mayor riesgo, ¿no? Exactamente. Siempre nosotros sabemos que la mujer tiene 6 o 7 años, gracias a los estrógenos, de menor riesgo cardiovascular que los hombres, ¿no? Pero bueno, un poco es esto, de explicarle a las mujeres que no solamente es bajar de peso y ese pinchazo, porque son medicaciones generalmente que se inyectan una vez por semana, hay por boca, pero no por vía oral, pero no contacto-impacto, y se vienen más moléculas, y se vienen moléculas vía orales, pero no venir a buscar, doctora, ¿me da ese pinchazo mágico que me dijo mi amiga que me hizo bajar de peso? No, sepamos que hoy creo que los GLP-1 próximamente van a empezar a formar parte de la famosa terapia de reemplazo hormonal. Totalmente. Que ya las sociedades científicas han empezado a avalar con
estrógenos, testosteronas y progesteronas para todas las mujeres que empiezan a transitar su menopausia. ¿Y hay algo, Caro, de suplementación que ayude en la obesidad, que ayude en el riesgo cardiovascular para complementar todo esto que estamos hablando? Bueno, si bien no hay mucha evidencia científica y si bien vos misma dijiste es algo que viene a suplementar, a complementar, yo te diría que primero hablaría de los omega 3, que ayudan a mejorar nuestra salud cardiovascular. Está demostrado que bajan los triglicéridos, está demostrado que bajan la inflamación de bajo grado, que como yo les explico a los pacientes, en todas las enfermedades, y después vamos a hablar de la microbiota, hay inflamación de bajo grado. ¿Qué es la inflamación de bajo grado? Es cuando nosotros nos golpeamos, se pone el área que nos lesionamos roja, caliente, nos duele. La inflamación de bajo grado es lo mismo, pero por dentro y encima no se ve. Entonces, no lo sentimos. No lo sentimos. Entonces, bueno, los omega 3 bajan también la inflamación de bajo grado y también está demostrado que bajan algún tipo de, por ejemplo, dolor muscular. Y otra parte de los omega 3 también pueden actuar sobre la memoria o sobre lo cognitivo, ¿no? Sobre lo cognitivo. Entonces, por ahí si hay un suplemento que yo sugiero a mis pacientes con obesidad y con enfermedad cardiovascular, es el omega 3. Sí. Después está, por ejemplo, la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra alimenta y mejora nuestra microbiota. Hoy se sabe que si la microbiota, que son esos millones de bacterias, virus que conviven con nosotros desde el momento... No me dejas preguntarte nada. Bueno, vos... Te iba a decir, ¿qué es la microbiota? Bueno, entonces, la microbiota son millones, trillones de bacterias, virus y bichitos que conviven con nosotros adentro de nuestro intestino. Se pueden modificar, ¿no? Esa microbiota se puede traslocar, por decirlo de alguna manera, y eso aumenta la permeabilidad intestinal, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí, retomando al tema de las fibras y de los suplementos, la microbiota tiene que estar bien alimentada, o sea, tienen que predominar y crecer esos bichitos que secretan sustancias que neutralizan de alguna manera la inflamación esa de bajo grado. Después, otro suplemento que a mí me gusta... Te iba a decir, ¿qué combo, por ejemplo, para la mujer menopáusica dirías esto sí o sí? A mí me gusta mucho el magnesio, el omega, la vitamina D más K. La vitamina D, que más que una vitamina, yo la considero una hormona importante para la salud ósea, para la inmunidad, para lo cognitivo. El magnesio... Otro suplemento que a mí me gusta, que si bien me pelean mucho en la Fundación Cardiológica porque me dicen que no hay suficiente evidencia científica, creo que el magnesio, independientemente de los valores que tenga el paciente en sangre y de algunas situaciones puntuales en donde el magnesio está contraindicado, porque a veces, ojo, que el suplemento puede también tener sus efectos colaterales. Entonces, eso también lo tenemos que tener. Por eso la importancia del seguimiento, de hacer laboratorios, de estar con un médico acompañado en el tratamiento, no solo de la obesidad, del riesgo cardiovascular, de la suplementación, de la microbiota, o sea, ¿no? Medir inflamación, hay distintas estrategias para... Bueno, voy a terminar de explicarles lo del magnesio porque me está haciendo perder, ya me está sacando del libreto. No, el magnesio me encanta porque me encanta. Hay varios tipos de magnesio. Tenemos óxido, cloruro y citrato, que yo generalmente los uso para mejorar el tránsito intestinal. Y vos me decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, prueba a estar sin ir al baño 2 o 3 días y después contame. Es parte de el bienestar y la salud de esa microbiota y de nuestra salud en general. Y después tenemos el trionato, bicilinato, que son otros magnesios que actúan principalmente al nivel del sistema nervioso central, produciendo como un aumento del tono vagal, ese tono que nos deja en modo relaj. Y también sirve para los dolores y las contracturas musculares y para las migrañas. Entonces, si yo tuviera que decir, bueno, ¿qué suplementación, como me preguntaste recién? Te diría omega 3, fibra, magnesio, vitamina D y proteínas,
cuando la ingesta de proteínas, que a veces suele ser baja, es necesaria para poder construir músculo. Obviamente el músculo no se construye solamente con proteínas. Creo que es importante la guía nutricional ahí también, ¿no? Cuando uno se está haciendo un programa de descenso de peso, que me gusta decirlo de esta manera, con la medicación, con una nutricionista, tener un buen plan de alimentación, dejar claro la importancia del consumo de proteínas, diarias de proteína animal, para no perder músculo, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que nos hace perder músculo cuando bajamos de peso? El descenso muy brusco, muchos kilos en poco tiempo. Ojo con eso, ¿no? No siempre, porque los pacientes dicen, uy, pero si voy a esta medicación, ¿voy a perder músculo? No, o sea, siempre al principio lo que se pierde es tejido graso. Uno pierde músculo si no hace actividad física, si no hace fuerza, si no consume las proteínas adecuadas, ¿no? Eso es importante de seguir. Y también hay maneras de medirlo, eso, ¿no? Haciendo una antropometría, midiendo la composición corporal de cada paciente, ¿no? Cuánto tiene de agua, de grasa, de músculo. Eso se hace, nosotros lo hacemos basalmente cuando el paciente llega, y cuando el tratamiento avanza, lo vamos controlando y vamos comparando, ¿no? Dos cosas, probablemente la segunda ya me la olvide cuando diga la primera, pero esto que dijiste de la composición corporal. Yo siempre digo, vamos a sacarte una foto. ¿Por qué? Porque probablemente los primeros meses bajes mucho de peso, pero después te estaciones. Pero vas a ver cómo esta foto, en donde el tejido graso está por todo el cuerpo y principalmente a nivel de tu cintura y a nivel de tus órganos, vas a ver cómo esta grasa se termina transformando en músculo, quizás sin tener mucha variación o cambio en el peso. Importantísimo. Y me olvidé de la segunda, pero me acabo de acordar. El músculo. ¿Por qué el músculo es un órgano estrella? Que estaba la pregunta hecha, pero vamos a aprovechar que lo mencionaste. Sí. A partir de la tercera década de la vida, no te salvas vos, Juan Pablo, empezamos a perder masa muscular. La cuarta década ya está demostrado, y más cuando la mujer entra en la perimenopausia, y la menopausia el hombre también pierde músculo. Tienen panza, ¿no? Exactamente. Piernas flaquitas y mucha panza. Y mucha panza. Bueno, el músculo es un órgano, primero, como les dije recién, que nos va a dar calidad de vida y longevidad, porque nos va a permitir desplazarnos solos, pararnos solos de la silla, poder bañarnos, primero. Segundo, es un órgano metabólicamente activo. ¿Por qué? Porque procesa la glucosa, aumenta la sensibilidad a la famosa insulina. Entonces, el músculo tiene que estar presente en cualquier tipo de trabajo, para cualquier tipo de enfermedad. Está demostrado que mejora la memoria. El ánimo. El ánimo, eso baja es la depresión. Eso es fundamental. Hagan actividad física al aire libre, estén en contacto con la naturaleza. Y otra cosa del músculo. Júntense con amigos. Exactamente. Sin picada. Vamos tirando un montón. Vayan tomando nota porque son muchos consejos. Cosas, sí. Pero una cosa importante del músculo que yo les explico a los pacientes es, yo acá estoy sentada, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando, y si yo tengo músculo, mi gasto energético basal sin hacer ejercicio va a ser mayor que si yo no tengo músculo. Entonces, fíjense el rol que juega el músculo, más allá de, obviamente, de que me veo mejor, tengo más erguida. Exactamente. El músculo hoy juega un rol importante como un órgano metabólico y de la longevidad. Y respecto a las mujeres y los hombres, ¿vos ves que los síntomas son diferentes, las características son diferentes? En los síntomas cardiovasculares, sí. Bueno, primero que a la mujer siempre cree que su problema principal es la prevención del cáncer de mama. Es la comida, de dejar lista la comida a la noche. Bueno, eso. Una cosa, la mujer juega un rol de cuidadora nata. Entonces, total, en ese rol siempre se descuida, minimiza, y ahora te voy a decir por qué. La mujer piensa que se muere de cáncer de mama, pero la mujer se muere de enfermedad cardiovascular. Total. Y generalmente porque la mujer piensa que todo lo que pasa por el corazón es por angustia, es por preocupación, por ese marido que lo quiero llevar al cardiólogo y no quiere porque el hombre se muere de enfermedad cardiovascular. Entonces, este síntoma, que muchas veces es
una sensación como de ansiedad en el pecho o generalmente sensación de malestar abdominal, sensación de cansancio, sensación de fatiga, son síntomas que puede presentar la mujer y que no son los síntomas típicos del infarto, como una pata de elefante que te oprime en el pecho, que te aprieta el cuello, la mandíbula. Así que nada, como mujer nos tenemos que... Y generalmente cuando un hombre tiene un síntoma que es más típico, como decías vos, consultan o lo llevan a la consulta, ¿no? La mujer habitualmente dilata un poco la consulta, por lo que vos decías, quizás está atenta a la casa, a los chicos, a su vida, hoy en día al trabajo, un montón de cosas, y eso demora la consulta y cuando tiene un evento vascular es peor, ¿no? Te voy a contar Se infartan algo. peor. Te voy a contar algo. Un día vino Marta a la consulta. Marta siempre venía con su esposo, cuidando a su esposo, cuidando a su esposo. De repente viene sola. Le digo, me dice, bueno, mi marido falleció y le hago un electro y ¿qué veo? Un terrible infarto. Y dije, yo no sabía cómo decírselo. Entonces le digo, Marta, contame un poquito. ¿Te dolió el pecho? ¿Tuviste falta de aire? ¿Tuviste algún disgusto? Y me dice, ¿y sabes qué, Caro? Sí, ahora que me acuerdo, mientras mi esposo estuvo internado en terapia intensiva, yo estaba re angustiada. Una noche me tuve que levantar, caminar, nada. Tenía esta sensación de angustia. Entonces le digo, bueno, Marta, te tengo que decir algo. Te infartaste. Entonces, esta cosa de cómo la mujer posterga sus síntomas porque tiene que cuidar a... Totalmente, bueno, y eso te iba a decir, el estrés, cómo influye el estrés, ¿no? El dormir mal en el corazón y también en el descenso de peso, ¿no? O sea, cuando dormimos mal, cuando descansamos mal, cuando estamos estresados. Bueno, el estrés nos pone en lo que significa modo alerta. Total. Estamos en permanente sensación de que algo nos va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Aumenta la adrenalina, aumenta el cortisol. Y cuando eso se hace crónico, es malo. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta esa famosa inflamación de bajo grado que hace que se puedan formar coágulos y producirse ACV, puedan producirse infartos, aumentar la presión, aumentar la diabetes, aumentar la leucemia. Entonces, eso hace el estrés. Tenernos en permanente modo de alerta. ¿Y qué pasa cuando no dormimos? Cuando no dormimos, también de alguna manera aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, no baja la presión arterial que debería bajar normalmente entre un 10 y un 20% cuando nosotros descansamos. Nos tenemos que mudar de país entonces. Nos tenemos que mudar de país. No, y otra cosa importante, cuando nosotros no dormimos, hagan la prueba, aumenta la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces, lo más probable que al otro día, cuando yo me levante y no haya dormido, vaya a buscar algo dulce, algo ultraprocesado o me quiera comer todo lo que veo. Entonces, el dormir mal, aparte de aumentar la presión, aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la tasa de obesidad. Por eso las personas que trabajan de noche y no pueden dormir y de alguna manera sincronizar ese reloj que tenemos interno. Biológico, sí. Pueden desarrollar obesidad. Bien. Bueno, podemos hacer un ping-pong de verdadero o falso. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que sí. Y contestamos algunos highlights así, ¿no? Sí, pero para que estoy buscando dónde quedaron, porque me parece que te los quedaste vos. A ver. Bueno, vamos a ir el primero. A ver, si tengo colesterol normal, no tengo riesgo cardiovascular. No, como dije recién, falso, re falso. Falso, ¿no? Fíjate, medite la cintura, fíjate si dormís bien, si estás haciendo ejercicio. Si tenés presión alta, si tenés fumando, diabetes, si fumás. Si tenés antecedentes cardiovasculares directos, madre, padre o hermano. Lipoproteína alta. Bárbaro. Bárbaro. ¿Las mujeres tienen menos riesgo cardíaco que los hombres? Mentira, lo que dijimos recién. Ojo, una cosa que no aclaré recién, las mujeres que tuvieron hipertensión arterial en el embarazo, preeclampsia, trombofilia, todas esas condiciones que tuvieron durante el embarazo hacen que su riesgo cardiovascular sea mayor que el de otra mujer que no lo tuvo. Bien. Otra. Te mando otra. Dale. La cintura puede ser más importante que la balanza.
Eso ya lo dijimos. Ya lo dijimos, Hoy, básicamente. Antes se consideraba el índice de masa corporal como el marcador para obesidad o sobrepeso, y hoy en día se sabe que el índice de cintura-talla es muy relevante porque puedes estar en un peso, o sea, que no sea tan alto, pero si tenés un índice de cintura muy elevado, el riesgo igual es alto. ¿Por qué? Porque eso indica cuánta grasa hay en tu abdomen, dentro de tu abdomen, y es lo que marca el riesgo cardiovascular. Otra, a ver, bajar rápido de peso siempre es mejor. No, bueno, lo que dijimos, ahí tenemos ese famoso set point que te dice, basta de torturarme, basta de torturarme con dietas, respetame, dame de comer, porque así no vas a bajar de peso. Bien, bueno. No, y me parece pasaste bien la prueba del verdadero o falso. No, me hiciste un par de trampas, pero bueno. No, me parece que hay vamos a hacer un repasito de las preguntas. ¿Vos me querés preguntar algo más o querés que ya me calle? ¿Cuál es? No, un poco sí. No, lo que digo es, ¿qué nos preguntan más los pacientes? ¿No? Que yo creo que hay una pregunta que, por lo menos respecto a muchas medicaciones, pero esta de bajar de peso, ¿por cuánto tiempo voy a tener que estar con la medicación? ¿Es para siempre? ¿La puedo suspender por 2 meses y la dejo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, como el hipertenso es medicado durante toda su vida y la persona que tiene colesterol también, la obesidad requiere de un tratamiento generalmente de por vida. Quizás uno lo suaviza en el momento que tiene que indicar una medicación y le dice, bueno, vamos viendo cómo evolucionas, cómo vienen tus hábitos, pero lo cierto es que es una enfermedad crónica. Y te voy a decir algo que para mí también es importante con la medicación del colesterol. La gente tiene miedo. No sé por qué lo metí acá, pero lo quería decir. Creo que sí. En las preguntas frecuentes que viene y dice, doctora, primero te dice, no, yo no puedo tener colesterol alto. Lo mismo que decíamos antes, porque hago ejercicio, como bien, duermo bien, descanso. Podés tener colesterol, ahí tiene que ver algo de tu genética, anda a reclamárselo a tus padres, ¿no? Pero bueno, un poco también la pregunta frecuente de los pacientes que dice, no, doctora, yo no quiero tomar la medicación del colesterol porque yo escuché que arruina los músculos, causa Alzheimer, me va a caer mal, no voy a poder producir hormonas sexuales, me voy a quedar sin testosterona, no voy a poder tener más ningún tipo de vínculo, de relación. Entonces, un poco desmistificar esto sí. Acerca de estas medicaciones que han revolucionado, cuando están bien indicadas, la historia de la enfermedad cardiovascular, la historia de la obesidad. Totalmente. Creo que hoy las redes, o sea, son un lugar donde hay mucha información y desinformación también. Entonces, lo importante es que la información venga de profesionales de la salud, en este caso, porque no, o sea, la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia son enfermedades muy importantes que deben ser tratadas por un médico, y la medicación debe ser conversada también con un profesional, ¿no? Exactamente. No en el bar. No, y aparte algo muy importante, el vínculo que tiene que el paciente con el médico, porque muchas veces los pacientes escuchan estas informaciones o desinformaciones por las redes y dejan de tomar la medicación. Total. Entonces después vienen y no saben por qué están hipertensos. Uy, me dio el colesterol alto, qué raro, yo estoy tomando la medicación. Y después te confiesan y dicen, no, doctora, la suspendí por miedo. Y en eso lo suspendí por miedo, puede ser que les vaya bien, pero puede ser que en el medio les pase algo. Entonces es importante que los pacientes se animen a decir, doctora, no me animo a tomar esta medicación, para que uno los pueda asesorar, ayudar y acompañar en ese proceso. Bien, bueno, vamos a ir cerrando, como dice. No, quizás algunas cosas como para repetir o dejar conceptos. Si nuestro corazón hablara, ¿qué nos diría? Bueno, estoy latiendo 100.000 veces por día. Ocupate por lo menos 5 minutos al día
de empezar a pensar en mí, empezar a hacer ejercicio, a moverte. Y ahí en esos 5 minutos breve, las pausas activas. ¿Estamos quietos? ¿Cuánto hace que estamos quietos? Yo hace 10 horas que estoy sin moverme. 10 horas sin moverte hace mal al corazón. ¿Qué podés hacer en tu trabajo? Te tomas un snack. En lugar de tomarte un snack o una colación, te vas y subís varias veces las escaleras, das una vuelta a manzana. O hablas por teléfono caminando, o mandás mensajes, o en algún break que tengas das una vuelta a manzana. ¿Qué le diría? Yo lato 100.000 veces por día, pensá en mí 1 minuto al día. Sí. Ese es mi mensaje. Perfecto. Caminá, alimentate saludable, juntate con amigos, sociabilizá. No pelees contra tu biología, amigate manejate con el eso. Estrés. Exactamente. Escuchate una música que te guste. Bien. Y a ver, vamos a ver, ¿cuál sería el primer paso, Sol, para empezar a cuidar el corazón desde hoy? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es la prevención, ¿no? Más allá de todo lo que estuvimos hablando, de caminar, alimentarse bien, que esas son 2 cosas básicas y que podemos hacer sin mucho recurso, ¿no? Caminar es gratis, todos tenemos un parque, un lugar donde podemos hacer una actividad, alimentarnos bien. Y por otro lado, creo que es importante consultar, evaluarnos, ¿sí? Ver si tenemos eso, la presión alta y no nos dimos cuenta, hacernos un análisis de sangre. Creo que hoy el concepto está más arraigado. Antes la gente iba al médico cuando ya tenía un síntoma. Hoy en día la gente más joven hace prevención, viene al médico, se hace los estudios, se hace la prueba de esfuerzo, se evalúa las carótidas, si tiene placas, ¿no? Entonces, todos esos estudios nos ponen a nosotros en un lugar para sugerirle al paciente, acompañar al paciente cómo seguir. Y a mí me gustaría dejar un mensaje que me parece fundamental. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, en esta cosa de decir, bueno, me empiezo a cuidar el lunes. No, ¿por qué el lunes? Demos el primer paso hoy. Y si tenemos que organizar la alimentación, el ejercicio, el sueño, bueno, vayamos de a un hábito a la vez. Un pasito a la vez suma para empezar a transitar ese camino que nos va a llevar a tener más vida y mejor calidad de vida. Excelente. Bueno, Caro. Somos un equipo. Genial.